En la ciudad que nunca duerme, donde los sueños se entrelazan con el lujo y el poder, dos almas de mundos completamente opuestos se cruzaron por casualidad. Él, Alexander Morgan, un millonario con un imperio de negocios tan sólido como su corazón era impenetrable, un hombre acostumbrado a tener el control, pero que nunca imaginó que una sola persona podría desafiar sus certezas. Ella, Sofía Fernández, una diseñadora mexicana con una pasión tan ardiente como su independencia, valiente, directa y dueña de una sonrisa que podría derretir las barreras más frías. Su mundo era el de los colores, las emociones y los sueños, un mundo que parecía tan distante de la perfección y el poder de Alexander. Cuando sus caminos se cruzaron, todo cambió. De un café inesperado a una exposición de arte, Sofía se convirtió en una chispa en la vida de Alexander, una presencia que lo desafió, lo cuestionó, sin proponérselo, lo conquistó. Pero el amor nunca es fácil, especialmente cuando el destino juega con dos corazones que vienen de realidades tan distintas. En un mundo donde las expectativas, los prejuicios y las luchas internas podrían separarlos, ellos tendrían que aprender a luchar no solo contra el que dirán, sino también contra sus propios miedos y las sombras de un pasado que los persigue. Pero había algo que los unía, un amor tan puro que ni el dinero, ni el orgullo, ni las diferencias podrían destruirlo. Esta es una historia de poder, pasión, sueños y amor verdadero. Una historia donde lo imposible se convierte en una promesa y donde dos mundos, aparentemente opuestos, se convierten en un solo destino. Prepárate para embarcarte en un viaje emocional que te mantendrá al borde del asiento, donde cada palabra, cada decisión, cada batalla es una prueba de lo que significa arriesgarlo todo por el corazón. Antes de seguir, suscríbete al canal para más historias. Seguimos. En una ciudad brillante como Nueva York, rodeada de rascacielos y el bullicio de la vida rápida, Alexander Morgan, un millonario de 35 años, vivía su vida entre oficinas de vidrio, cenas de lujo y fiestas exclusivas. Dueño de una exitosa cadena de hoteles, su nombre era conocido tanto por sus logros como por su actitud arrogante. Para Alexander, todo en la vida se podía comprar, o eso creía él. Un día, por capricho del destino, Alexander se vio obligado a visitar uno de sus hoteles de menor categoría en un barrio más modesto. No era un lugar que frecuentara, pero un problema con el personal lo había llevado allí. En ese mismo hotel trabajaba Sofía Fernández, una joven mexicana que había llegado a Estados Unidos hace 2 años. Trabajaba como camarera mientras estudiaba diseño gráfico por las noches. Sofía tenía un espíritu decidido, y aunque su vida no era fácil, siempre encontraba razones para sonreír. La primera vez que se cruzaron fue en el vestíbulo del hotel. Alexander, con su traje impecable y su impaciencia habitual, estaba discutiendo con el gerente. Mientras tanto, Sofía pasaba con una bandeja de café, y sin querer, tropezó justo frente a él. El café terminó salpicando su costoso traje. «Por el amor de Dios. ¿No miras por dónde caminas?», Alexander exclamó furioso, mirando la mancha en su chaqueta. Sofía, nerviosa pero decidida, respondió: «Perdón, señor. Fue un accidente. Pero si caminas tan rápido, es fácil que suceda». Alexander la miró sorprendida. Nadie solía responderle así, especialmente no alguien que trabajaba para él. Alexander estaba listo para exigir que la despidieran en ese mismo instante. Sin embargo, algo en la forma en que ella lo miró, firme, con un destello de orgullo, lo descolocó. Estaba acostumbrado a que todos se disculparan con miedo o incluso servilismo. Pero Sofía no era así. «Ah, ¿sí? ¿Ahora la culpa es mía?», replicó Alexander, levantando una ceja. Sofía respiró hondo. Sabía que podía perder su trabajo, pero no iba a dejar que alguien, aunque fuera millonario, la intimidara. «No dije eso. Solo dije que las cosas pasan cuando uno no se fija. Le ofrezco una disculpa, pero eso no arreglará su traje». La seguridad en su tono lo dejó sin palabras. Había algo intrigante en esa joven, su actitud era como un desafío,
y Alexander, acostumbrado a ganar siempre, se sintió curioso. ¿Siempre tienes una respuesta para todo?, preguntó, tratando de recuperar su postura dominante. No siempre. Pero no voy a quedarme callada si me tratan como si fuera invisible, respondió Sofía, antes de bajar la mirada hacia la bandeja. ¿Quiere que le traiga otra taza de café? Por primera vez en años, Alexander soltó una leve sonrisa, casi imperceptible. No. Ya he tenido suficiente café por hoy, dijo, mientras se quitaba la chaqueta manchada. Luego miró al gerente, que observaba la escena desde el fondo. Deja que siga con su trabajo, ordenó, seco pero sin más aspavientos. Sofía inclinó la cabeza en un gesto educado, recogió la bandeja y se alejó. Sin embargo, en el fondo, sintió algo extraño, se había enfrentado a un hombre que muchos temían, y él no la había despedido. Por su parte, Alexander no pudo evitar pensar en ella mientras subía a la limusina que lo esperaba afuera. Había algo en esos ojos grandes y oscuros, algo que no podía ignorar. Mientras Sofía se alejaba con la bandeja en mano, trataba de concentración en su trabajo, pero sentía el peso de las miradas de sus compañeros y del gerente. Todos sabían quién era Alexander Morgan, un hombre poderoso al que nunca convenía contradecir. Y ella había hecho justo eso. En el fondo, había una mezcla de nervios y orgullo. Había trabajado duro para mantener ese empleo y no podía darme cuenta del lujo de perderlo. Pero algo dentro de ella se negaba a soportar humillaciones, sin importar quién estaría al otro lado. Por su parte, Alexander, sentado en la limusina con la chaqueta manchada a su lado, no podía apartar de su mente la imagen de la joven camarera. Había algo en su voz, en la forma en que lo miraba a los ojos sin titubear, que lo desafiaba de un modo en el que nadie lo había hecho en mucho tiempo. ¿Todo bien, señor Morgan?, preguntó su chofer, notando su silencio poco habitual. Alexander sacudió la cabeza, como si quisiera despejarse. Sí, todo bien. Solo, problemas menores en el hotel. El chofer, que lo conocía bien, se limitó a asentir. No hacía falta más explicación. Mientras tanto, en el hotel, Sofía continuó con su turno como si nada hubiera pasado, aunque por dentro seguía sintiendo cierta inquietud. Una compañera, María, la interceptó en la cocina. ¿Estás loca? ¿Cómo te atreviste a hablarle así? Ese hombre podría haberte despedido en un segundo. Sofía se encogió de hombros. Pues no lo hizo. Además, no voy a dejar que alguien me trate como si no existiera, aunque sea el dueño del mundo. María negó con la cabeza, asombrada, pero no pudo evitar admirarla. Eres valiente, eso sí. Aunque ten cuidado, Sofía. Ese tipo de gente no se olvida de cosas como estas. Sofía solo irritante. Entonces espero que recuerdes que el respeto no cuesta nada. En el camino de regreso a casa, mientras el frío neoyorquino la envolvía, Sofía pensó que probablemente no volvería a cruzarse con Alexander Morgan. Era un hombre importante, con una vida a años luz de la suya. Sin embargo, no sabía que él, en ese preciso momento, estaba revisando una lista de empleados del hotel y deteniéndose en un nombre, Sofía Fernández. Con un gesto decidido, Alexander tomó su teléfono. Quiero que me envíe el expediente de una empleada. Sofía Fernández. El hombre poderoso no sabía exactamente por qué lo hacía, pero algo le decía que esa joven camarera no sería fácil de olvidar. Alexander revisó el archivo que su asistente le había enviado. Sofía Fernández, 26 años, originaria de Guanajuato, México. Trabajaba en el hotel desde hacía un año. Sin antecedentes llamativos, pero había algo en su expediente que destacaba, calificaciones perfectas en su desempeño laboral y constantes comentarios positivos de los huéspedes. Así que es más que una simple camarera, pensó Alexander, apoyando los codos sobre su escritorio. ¿Por qué le interesaba tanto? Él mismo no tenía la respuesta clara.
Tal vez era porque ella había mostrado una fuerza que rara vez veía en las personas que lo rodeaban. Sin embargo, pronto desechó esos pensamientos. Era un hombre ocupado, con demasiadas cosas en las que concentrarse como para distraerse con algo tan trivial. O al menos, eso intenté convencerse. Una semana después, Sofía, ajena al interés que había despertado en Alexander, continuaba con su rutina. Por las mañanas trabajaba en el hotel, y por las tardes asistía a sus clases de diseño gráfico en una universidad comunitaria. Era un día particularmente agotador, había pasado toda la noche anterior trabajando en un proyecto final. Cuando terminó su turno, decidió hacer una pausa antes de ir a clase. Entró a un pequeño café cercano al hotel, un lugar que solía visitar para desconectar. Mientras esperaba su orden, el sonido de la puerta abriéndose la hizo mirar. Y ahí estaba él, Alexander Morgan. Vestido de manera más informal que la primera vez que lo vio, pero aún con un aire de elegancia que parecía natural, Alexander cruzó la entrada. No parecía haberla anotado al principio, hasta que sus ojos se encontraron. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. Fue Alexander quien rompió el silencio. La camarera valiente, dijo con una leve sonrisa, acercándose a la barra donde Sofía esperaba. Sofía parpadeó, sorprendida. ¿Qué hace aquí? ¿No es este lugar demasiado humilde para usted? Alexander soltó una risa suave, algo que rara vez hacía. Supongo que tienes razón. Pero a veces es bueno cambiar de ambiente. ¿Y tú? ¿Descanso del trabajo? Sofía asintió, aún desconcertada por su presencia. Sí, aunque no estoy segura de por qué le interesa. Alexander la miró con curiosidad, notando cómo su actitud no había cambiado. Seguía siendo directa, sin rodeos. Eso le gustaba. Quizás me interesa porque no estás como las demás personas con las que suelo hablar. ¿Te importa si me siento? Sofía dudó por un segundo. Era extraño, incluso incómodo, pero también había algo intrigante en él. Finalmente, señaló la silla frente a ella. Es un país libre. Alexander tomó asiento, y por primera vez, la conversación que siguió no estuvo marcada por la tensión del primer encuentro. Habló de cosas triviales, su trabajo, su pasión por el diseño gráfico, y cómo había llegado a Nueva York. Alexander escuchaba, fascinado, aunque intentaba no demostrarlo demasiado. Cuando Sofía se levantó para irse, él no pudo evitar hacer una oferta inesperada. ¿Qué tal si me enseñas algo de tus diseños algún día? Sofía se detuvo y lo miró. ¿Y por qué querría hacerlo? Alexander se encogió de hombros. Por curiosidad. Prometo no derramar café sobre ellos. Ella no pudo evitar soltar una pequeña risa. Lo pensaré, respondió, antes de salir del café. Alexander la observaría irse, sabiendo que, de algún modo, esa no sería la última vez que hablarían. Pasaron varios días desde aquel encuentro en el café. Alexander, para su propia sorpresa, no podía dejar de pensar en Sofía. Había algo en su carácter, en su independencia, que lo atraía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Por otro lado, Sofía había tratado de olvidar la conversación, recordándose que Alexander y ella venían de mundos completamente diferentes. Sin embargo, no podía evitar recordar su mirada. Había algo más allá de la arrogancia habitual que mostró aquel día en el hotel. El tercer encuentro sucedió de manera inesperada. Sofía asistió a una exposición de diseño gráfico en una galería pequeña del centro. Había sido invitada por uno de sus profesores, y aunque el evento era modesto, para ella era emocionante estar rodeada de artistas y trabajos que admiraba. Mientras recorría las obras expuestas, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. No sabía que tenías buen gusto por el arte. Sofía giró rápidamente y lo vio, Alexander. Esta vez no llevaba traje, pero seguía emanando esa misma confianza que parecía llenar cualquier lugar al que iba. ¿Qué hace aquí?
preguntó, desconcertada. Alejandro irritante. Digamos que estoy explorando nuevos territorios. Aunque debo admitir que no esperaba encontrarte aquí. Sofía lo miró, sospechando que su presencia no era del todo casual. ¿Estás siguiendo mi rastro o algo así? ¿Y si lo estuviera? Respondió Alexander, desafiándola con una mirada. Ella soltó una pequeña risa sarcástica. Diría que tiene demasiado tiempo libre para ser un millonario ocupado. Tal vez, admitió él, cruzando los brazos. Luego, señalando una de las obras en la pared, agregó, ¿este estilo es algo que te inspira? Sofía se sorprendió por la pregunta, pero respondió con naturalidad. Sí, me gusta cómo juega con los contrastes. Luz y sombra, simplicidad y caos. Es algo que intento aplicar en mis propios diseños. Alexander ascendió, observándola atentamente. Sueña interesante. Me gustaría verlo algún día. Sofía lo miró de reojo, aún desconfiando de sus intenciones. ¿Por qué le importa tanto lo que hago? Alexander hizo una pausa, como si estuviera considerando su respuesta con más gravedad de lo habitual. Finalmente, dijo. Quizás porque no me he encontrado con alguien como tú en mucho tiempo. Sofía sintió que sus palabras tenían un peso inesperado. Era como si, por un momento, Alexander hubiera dejado caer su máscara de confianza y arrogancia. Antes de que pudiera responder, un organizador de la exposición se acercó a Alexander con una sonrisa. Señor Morgan, gracias por acompañarnos esta noche. Es un honor tenerlo aquí. Sofía quedó inmóvil. Por supuesto, él no estaba ahí por casualidad. Era uno de los patrocinadores del evento. Cuando Alexander notó la expresión en su rostro, levantó las manos en señal de rendición. Lo admito. Sabía que estarías aquí. Pero no vine para impresionarte. Bueno, tal vez un poco. Sofía negó con la cabeza, entre divertida y exasperada. Debería haberlo sabido. Los millonarios siempre tienen un plan, ¿no es así? Alexander irritante, pero esta vez su tono fue más serio. Tal vez. Pero con esto, estoy improvisando. La intensidad en su mirada hizo que Sofía desviara la suya, sintiendo que ese encuentro estaba empezando a cruzar una línea que nunca imaginó. Después de aquella noche en la galería, la vida de Sofía dio un giro inesperado. Alexander había dejado de ser un extraño lejano, ahora, de alguna manera, estaba entrando en su vida con una insistencia que la desconcertaba y, en secreto, la intrigaba. Poco tiempo después, un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada. Era una invitación a una reunión privada en uno de los hoteles más lujosos de Alexander. El remitente era una asistente personal suya, quien mencionaba que el señor Morgan estaba interesado en conocer más sobre sus diseños. Sofía pasó horas dudando si debía aceptar. Finalmente, decidió ir. No porque quisiera impresionarlo, sino porque esta podría ser una oportunidad para demostrar lo que podía hacer. La reunión se convirtió en algo más. Cuando llegó al hotel, la recibió con una atención que no esperaba. La conducieron a una sala de conferencias privadas con una vista impresionante del horizonte de Nueva York. Allí estaba Alexander, esperándola con un café servido y una sonrisa casi nerviosa. Gracias por venir, dijo, gesticulando hacia una mesa donde había un proyector listo para que Sofía mostrara sus diseños. Ella, todavía algo cautelosa, colocó una carpeta con sus trabajos sobre la mesa. Espero que no esté perdiendo su tiempo. Alexander tomó la carpeta y comenzó a revisar los diseños en silencio. Había algo diferente en su expresión, una concentración genuina que Sofía no esperaba. Después de unos minutos, levantó la vista. Eres increíblemente talentosa, dijo, con un tono que no tenía ni un rastro de condescendencia. Sofía sintió un leve rubor, pero lo escondió detrás de su postura firme. Gracias. Quiero proponerte algo,
continuó Alexander, cerrando la carpeta. Hay un nuevo proyecto en marcha para uno de mis hoteles en Los Ángeles. Estamos rediseñando toda la identidad visual, y creo que tu estilo sería perfecto para ello. Sofía parpadeó, sorprendida. ¿Está hablando en serio? Alejandro irritante. Completamente. Pero quiero ser claro, no estoy haciendo esto como un favor. Creo en tu trabajo. Ella dudó por un momento. Sabía que aceptar significaría entrar de lleno en el mundo de Alexander, un lugar que no estaba seguro de querer explorar. No sé qué decir, admitió finalmente. Dime que lo pensarás, respondió Alexander. Sofía asintió, y la conversación cambió de dirección. Hablaron más relajadamente sobre los diseños, las ideas, y sorprendentemente, sobre ellos mismos. Alexander compartió detalles de su vida que Sofía no esperaba, cómo había crecido en una familia que valoraba el dinero más que las emociones, cómo había construido su imperio desde cero pero siempre sentía que faltaba algo. Por primera vez, Sofía vio al hombre detrás de la arrogancia. Y Alexander vio a la mujer que no solo era fuerte, sino también llena de sueños y determinación. Sin embargo, no todo era perfecto. Esa misma noche, cuando Sofía regresó a casa, su amiga y compañera de cuarto, Mariana, la confrontó. ¿En serio vas a trabajar con él? ¿Sabes lo que eso significa? Ese hombre vive en otro mundo, Sofía. No es como nosotros. Lo sé, Mariana, pero no puedo dejar pasar una oportunidad así. Solo 10 cuidado. Mariana la miró con preocupación. No quiero que termine como una de esas historias en las que el millonario juega con la chica humilde. Sofía no respondió, pero las palabras de su amiga se quedaron con ella. Por otro lado, Alexander también enfrentaba sus propios desafíos. En una cena de negocios, su socio y mentor, Richard, le hizo una pregunta directa. ¿Qué te traes entre manos con esa chica del hotel? Alexander, sorprendido, tratado de restaurarle importancia. Nada. Solo estoy ayudando a una diseñadora talentosa. ¿Estás seguro? Porque te he conocido toda tu vida, y rara vez haces algo sin esperar algo a cambio. Las palabras de Richard lo dejaron pensativo. ¿Qué era lo que realmente buscaba en Sofía? ¿Era solo admiración por su talento, o algo más profundo? Sofía ayudó a trabajar en el proyecto de Los Ángeles, y durante las semanas siguientes, pasó mucho más tiempo con Alexander. Al principio, la relación se mantenía profesional, pero poco a poco las conversaciones comenzaron a volverse más personales. Una tarde, mientras revisaban conceptos en su oficina, Sofía se permitió hacerle una pregunta que había rondado su mente desde hacía tiempo. ¿Por qué a veces parece que llevas una máscara? Alexander alzó la mirada, sorprendido. ¿Máscara? Sí. Como si fueras dos personas. El hombre arrogante que todo el mundo teme y el Alexander humano que a veces aparece cuando menos lo espero. Alexander se recostó en su silla, evaluando sus palabras. Supongo que es más fácil mantener a la gente a distancia así. Cuando tienes lo que yo tengo, nunca sabes quién está contigo por interés y quién está por ti. Sofía lo miró, con una expresión suave pero firme. Tal vez si dejaras de usar esa máscara, podrías descubrirlo. Esa conversación marcó un cambio en su dinámica. Alexander empezó a mostrarse más vulnerable, algo que lo asustaba pero que no podía evitar cuando estaba con Sofía. Por su parte, ella comenzó a ver que, detrás de la corazón, había un hombre que deseaba ser comprendido. Sin embargo, sus diferencias empezaron a hacer ruido. Alexander quería presentarla a su círculo social, algo que Sofía rechazó de inmediato. No encajo con esas personas, Alexander. Ellos viven en un mundo de lujo y privilegio. Yo no. No me importa eso, respondió él. Quiero que conozcan a la mujer increíble que eres. Tal vez no te importa a ti, pero les importa a ellos.
Y no quiero ser vista como un proyecto de caridad. Las discusiones se volvieron más frecuentes, especialmente cuando Alexander insistía en que Sofía aceptara más comodidades que él quería darle, ropa cara, acceso a lugares exclusivos, incluso un auto para que no tuviera que usar el metro. No necesito nada de eso, Alejandro. He llegado hasta aquí sin tu ayuda, y puedo seguir haciéndolo. No se trata de lo que necesitas, dijo él, frustrado. Se trata de lo que quiero darte. A pesar de las tensiones, había algo innegable entre ellos. Sus momentos juntos, lejos de los problemas y las diferencias, eran intensos y genuinos. Ambos se daban cuenta de que el amor que sentían iba más allá de cualquier barrera. El punto de quietud llegó una noche lluviosa. Sofía estaba regresando a casa después de una larga reunión con el equipo de diseño cuando recibió una llamada de Alexander. ¿Dónde estás?, preguntó él, con tono preocupado. Casi en casa. ¿Por qué? Quiero verte. Ahora. Sofía intentó decirle que estaba cansada, pero algo en su voz la detuvo. Minutos después, Alexander llegó en su auto y la reconoció. Sin decir una palabra, conducida hacia las afueras de la ciudad, hasta un mirador donde las luces de Nueva York brillaban en la distancia. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó Sofía, confundida. Alexander la miró, sus ojos llenos de emociones que no podía contener más. Porque estoy cansado de fingir que puedo vivir sin ti. Las palabras lo sorprendieron tanto como a ella. Pero antes de que pudiera responder, él continuó. Sé que no somos iguales. Sé que nuestras vidas son un contraste constante. Pero nunca he sentido esto por nadie. Y no importa cuántas discusiones tengamos o cuántas veces me digas que no necesitas nada de mí, no puedo imaginarme mi vida sin ti. Sofía sintió que sus defensas empezaban a derrumbarse. Alexander, yo, también te amo. Pero es tan complicado. Entonces hagámoslo simple, respondió él, tomando sus manos. Solo tú y yo. Sin máscaras, sin diferencias, sin miedo. Esa noche, bajo la lluvia y las estrellas, decidió dejar de lado todo lo que los separaba y apostar por el amor que los unía. Sofía y Alexander decidieron que, a pesar de las diferencias entre sus mundos, lucharían juntos. Sin embargo, el camino no sería fácil. Sus primeras pruebas llegaron rápidamente. El círculo social de Alexander no tardó en reaccionar. Durante una de las galas de beneficencia que él organizaba anualmente, insistió en que Sofía lo acompañara. A pesar de sus reticencias, ella aceptó, sabiendo lo importante que era para él. La noche comenzó con sonrisas y cortesías, pero pronto Sofía sintió las miradas y los murmullos a su alrededor. ¿Quién es ella?, escuchó decir a una mujer elegantemente vestida. Parece, fuera de lugar, ¿no crees? Alexander, al notar su incomodidad, la tomó de la mano frente a todos. ¿Todo bien?, le susurró. Sofía asintiendo, pero la noche la dejó con un sabor amargo. De camino a casa, finalmente habló. Alexander, no quiero ser un punto de conversación para ellos. No quiero que piensen que estoy contigo por tu dinero. ¿Y qué importa lo que ellos piensen?, respondió él, firme. Lo único que importa es lo que tú y yo sabemos. Sofía quiso creerle, pero sabía que no sería tan sencillo. El conflicto familiar también llegó rápido. Los padres de Alexander, aunque ya no tenían tanto control sobre su vida, no podían evitar el entrometerse. Una tarde, mientras él estaba en una reunión, Sofía recibió una visita inesperada en el hotel donde trabajaba. Era la madre de Alexander, elegante y fría como una estatua de mármol. «Eres Sofía, ¿verdad?», dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?». «En mucho, me temo. Mi hijo está cegado por este romance. Pero tú y yo sabemos que no tiene futuro.
Alexander necesita a alguien que pueda estar a su altura, alguien que entienda nuestro mundo. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que se notara. Señora Morgan, con todo respeto, lo que Alexander necesita o no, es asunto suyo. La mujer alzó una ceja, sorprendida por la respuesta. Te lo advertí, dijo antes de irse. No dejes que este sueño se convierta en una pesadilla para ambos. Cuando Alexander se enteró, se estalló de furia. No tienen derecho a hablarte así. No volverá a pasar. Sofía lo calmó, recordándole que esas reacciones solo les daban más poder. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas? No importa lo que digan. Su unión, sin embargo, comenzó a influir en ambos de maneras positivas. Alexander comenzó a cambiar. Empezó a cuestionar las decisiones que antes tomaba sin dudar, dándose cuenta de que muchas estaban guiadas por una obsesión por la perfección y el control. Inspirado por la valentía y la pasión de Sofía, decidió implementar programas de becas y desarrollo artístico en sus hoteles, algo que su equipo al principio criticó pero que terminó siendo un éxito. Por su parte, Sofía se dio cuenta de que a veces aceptar ayuda no era sinónimo de debilidad. Cuando Alexander le sugirió que abriera su propia pequeña agencia de diseño con su apoyo inicial, ella ganó, dejando a un lado su orgullo para construir algo por lo que había soñado durante años. El mayor obstáculo llegó en forma de una crisis empresarial. Un escándalo sobre prácticas poco éticas en una de las empresas subsidiarias de Alexander amenazó con derrumbar su reputación. Aunque él no estaba directamente involucrado, los medios no tardaron en señalarlo como responsable. Sofía, a pesar de la presión, decidió mantenerse a su lado. ¿Qué puedo hacer para ayudarte?, preguntó. Solo estar aquí. Alexander sospechaba. Esto podría costarme todo. Entonces empezaremos de nuevo. Juntos. Con el apoyo de Sofía, Alexander enfrentó el problema de frente, reorganizando su equipo y asegurándose de que todos los responsables rindieran cuentas. La batalla fue larga, pero al final, su integridad prevaleció. Aunque a un costo personal, Alexander decidió vender algunas de sus propiedades más preciadas para salvar su empresa. El sacrificio valió la pena. Un año después, Alexander y Sofía estaban más unidos que nunca. La pequeña agencia de Sofía había crecido rápidamente, ganando clientes importantes, mientras que Alexander, aunque más austero, había encontrado un propósito renovado en su vida. Una tarde, mientras paseaban por un parque, Alexander se detuvo de repente. ¿Sabes?, dijo, tomando sus manos. Pasé mi vida construyendo un imperio, pero nunca pensé que lo más valioso que podría ser alguien con quien compartirlo. Sofía irritada, sintiendo el amor que los había llevado hasta ese momento. Y yo nunca pensé que alguien como tú me enseñaría que los sueños se pueden cumplir en equipo. En ese momento, Alexander se arrodilló, sacando un anillo sencillo pero hermoso. Sofía Fernández, ¿te casarías conmigo? Sofía, con lágrimas en los ojos, respondió sin dudar. Sí. El amor que los unió fue más fuerte que cualquier obstáculo, demostrando que incluso los mundos más opuestos pueden encontrar armonía cuando hay verdadero compromiso.